Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 23 de junio de 2015. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Credicorp Capital y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Veamos qué pasó el día lunes, donde acciones internacionales repuntaron en medio de buenos datos económicos de Estados Unidos y optimismo por negociaciones en Grecia. Aún no hay nada definido. De hecho, todavía hay comentarios mixtos. Algunos dicen que no, todavía hay demasiada pelea. Otros dicen que sí, vamos por buen camino. Pero pues básicamente el mercado logró repuntar en medio de ese optimismo y pues digamos que se ha disminuido también lo que son los temores de un impacto fuerte de lo que sería un posible default de Grecia. Así que en términos generales los datos económicos han tomado el control del mercado y han permitido el repunte de los mismos. En cuanto a acciones locales repuntaron, pero mantienen esa indecisión y debilidad por temores de crecimiento interno, se mantiene lo que es bueno. Mercados internacionales generan ese impulso alcista, no obstante, lo que es el mercado local, la expectativa de crecimiento del mercado local se mantiene débil, por lo que el mercado todavía le ha quedado difícil en generar ese movimiento de repunte con solidez y nos mantenemos dentro de un comportamiento lateral. Datos económicos del día de ayer: ventas de viviendas de segunda en Estados Unidos suben en mayo de 5.04 millones a 5.35 millones de viviendas año. Recuerden que la cifra es anualizada y básicamente supera lo que era lo estimado por el mercado de 5.25 millones de viviendas año. Una muy buena cifra de ventas de vivienda, lo que significa que la expectativa del ascenso en tasa de interés se mantiene. No obstante, pues el mercado no se ha preocupado mucho porque la Fed dio a entender que el ascenso va a ser relativamente lento. Y bajo este panorama, entonces, lo que tenemos es que agregó tranquilidad las cifras de crecimiento económico, agregaron tranquilidad el día de ayer. Por ahora la probabilidad de tasa se mantiene con alta en octubre. Miraremos cuando tengamos los datos de empleo, qué puede llegar a pasar cuando tengamos datos de empleo e inflación, que por ahora siguen siendo relativamente buenos sin generar, o al combinarse con los comentarios Fed, no genera mayor preocupación. Tenemos el VIX que vuelve a estar en la parte baja. Recordemos, solo un ascenso significativo por encima del 74 anunciaría una alta probabilidad de una corrección técnica importante, así que estaremos atentos al 14. Mientras esté por debajo de ese nivel, la tranquilidad podría continuar en los mercados como el común denominador. En cuanto a mercados asiáticos, cerraron con ascensos en medio de expectativa con Grecia. Recordemos que el mercado está optimista, continúa en lo del debate y los datos de la región han mejorado. El PMI manufacturero Flash HSBC de China, el Flash significa, recordemos que él tiene una presentación Flash, una revisión y un final. Básicamente disminuye la desaceleración de la manufactura en junio al pasar de 49.2 a 49.6. Recordemos que este índice es base 50, así que estar por debajo de 50 significa desaceleración, estar por encima de 50 es crecimiento, así que disminuye esa aceleración más de lo que el mercado estaba estimando. Europa continúa con los buenos datos, también impulsando un poco los mercados. Las buenas noticias económicas siguen dando impulso junto con el panorama de Grecia. El PMI manufacturero de la zona euro mejora en junio de 52,2 a 52,5, superestimado el mercado de 52. Estos están, por el contrario, por encima de 50, lo que significa crecimiento, así que está incrementando el ritmo de crecimiento de la economía. Y el PMI de servicios de la zona euro mejora en junio de 53,8 a 54,4, amplía entonces el sector servicios su panorama de crecimiento, superando el estimado del mercado también de 53,7. Así que tenemos una expectativa de mayor crecimiento en Europa que continúa con cifras bastante interesantes. Mañana tenemos reunión de la Junta Directiva del Banco de la República. El mercado estará muy atento a lo que será la decisión de tasas. No obstante, pues no se esperan sorpresas, simplemente que se mantenga la estabilidad de tasas. Ya recordemos que tenemos una desaceleración económica, pero la inflación permanece alta, consecuencia del alto precio del dólar. Así que el panorama para ahora es estabilidad, mientras que el mercado espera, el República, perdón, espera que la inflación descienda para poder actuar con estímulo monetario. Recordemos que un recorte en tasas pues le daría más impulso a lo que es el panorama de devaluación. Noticias del día: a las 7:30 tuvimos órdenes de bienes durables en los Estados Unidos que cayeron 1,8% en mayo.
superando la caída estimada del mercado de 0,6%. No obstante, si retiramos o lo que llamamos las núcleo, que es retirando transporte, el crecimiento fue del 0,5%. No es un dato para nada despreciable, no es negativo, es un dato mixto. Y a las 8:45 tenemos PMI manufacturero y a las 9 ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos, el dato más importante del día, ventas de viviendas nuevas para evaluar el dinamismo del mercado inmobiliario. Mañana tenemos el PIB final del primer trimestre y variación semanal de inventarios de crudo. Siguen los datos económicos importantes. El precio del crudo ya lo revisaremos. Continúa dentro de ese comportamiento lateral. Vamos a ver si mañana con la presentación de inventarios tendremos una mejor tendencia. Así que en términos generales, los mercados internacionales mantienen ganancias en medio de buenos datos económicos. Grecia permanece con un panorama mixto. Ha generado algo de debilidad del euro, pero digamos que el tema de Grecia está lentamente bajando porque si hay un default, el mercado cree que no hay un contagio tan fuerte, sí un poco para los bancos de región, pero digamos que la tenencia de títulos está en manos ya de otras entidades, no tanto de la exposición de los mercados financieros. Así que digamos que por ahora es la tranquilidad, aunque no descartemos que sea una jornada de alta volatilidad. En cuanto al mercado local, podría continuar dentro de su zona de indecisión en medio de correlación con mercados internacionales y el temor por el crecimiento local que no ha permitido consolidar un movimiento alcista sólido. Vamos con las gráficas. Hoy tenemos el Dow Jones aguantando ayer el 17.900, 18.000, a la zona de soporte importante, los 17.918. Así que mientras se mantenga sobre ese nivel hay posibilidad de continuar hacia los 18.300, 18.600. Si hay ruptura de los 17.900 podríamos ascender a 17.800, 17.700. En cuanto al IPSA, aparecieron compradores en el día de ayer. Si logran mantenerse sobre los 3.140 hay posibilidad de rebote 3.195. Sigue siendo un rebote dentro de tendencia bajista de mediano plazo por promedios móviles, pero mientras se aguante esa zona de mínimos hay posibilidad de continuar con algo de repunte. Y en cuanto al dólar, en el mercado colombiano continúa con la indecisión. Ese 540 lo ha perforado varias veces, 520 se ha consolidado como un nuevo soporte. Si logra aguantar el 520, aún hay posibilidad de avanzar a 580. Si pierde el 520, el descenso puede ser hacia los 500, 480 como soportes. Hay mucha indecisión en el mercado de divisas local. No hay una tendencia por ahora definida, así que no descarten volatilidad e indecisión como un escenario más probable. También algo de correlación con el precio del petróleo que se ha mantenido en lateral, continúa sin cambios significativos. Y si nos vamos con la gráfica de siempre, que tenemos la indecisión con los 61 como el más importante, se aleja en el día de hoy y hoy se acerca a zonas de soporte también relevantes. Teníamos ayer el 59, 59, 50 como las zonas de soporte importante. Continúa dentro de sus zonas de indecisión, no hay una tendencia definida. Vamos a ver qué pasa mañana con los inventarios, pero por ahora el escenario probable sigue siendo 59 contra 61, 59, 50 como zonas de soporte, bastante indecisión, dificultad para establecer un panorama claro al no existir una tendencia. No obstante, si no recupera durante la mañana los 60, la probabilidad de llegar a 59.40, 59.20 es mayor a la de tener un repunte. 60 será la resistencia de corto plazo para anular un poco el sesgo bajista y seguir dentro del lateral. No hay una tendencia clara para el WTI. En cuanto al Colcap, vamos con nuestro mercado. Ayer no logró pasar el 1320, recordemos que era la resistencia importante para poder anular un poco la presión bajista y desplazarse a 350, 360 como escenario probable. Así que sigue siendo el nivel de resistencia para hoy el 1320. Mientras esté por debajo de ese nivel, aún podemos descender hacia la zona de 1300. La ruptura de ese nivel podría llevarlo hacia 1275 y 1250, incrementando la presión bajista al no poder repuntar más allá de la zona de promedios móviles de 20 y 40 periodos. Importante los 1300 para hoy, 1320. Seguimos igual dentro de una zona de indecisión, por eso la gran cantidad de soportes y resistencias muy cercanos. Vamos con Banco Bogotá, que sigue sobre 58, mientras esté sobre ese nivel, aún puede tener algo de posibilidad de rebote cerca de los 61, 60.600 o simplemente quedarse y presionar de nuevo la zona de mínimos. Si presiona de nuevo la zona de mínimos, aumenta la probabilidad de ruptura con posibilidad de descensos hacia los 56.600. Importante los 58, si lo vuelve a buscar de forma rápida, hay probabilidad de ruptura a la baja. Vamos con Bolsa de Valores de Colombia, continúa con descensos.
17.40 para hoy. Mientras esté por debajo del 17.40, la presión es bajista con posibilidad de alcanzar 16.50, 16.30. Superando 17.40 podría avanzar un rebote hacia los 18, que es ahora la resistencia más fuerte, 18, la resistencia más sólida de la presión bajista de BBC. Celsius continúa con los descensos, 4.200 para hoy, solo cerrando por encima de 4.200 podría dar un rebote hacia los 4.340. La tendencia continúa siendo bajista para este activo, llegando a un psicológico de los 4.100 y 4.000 como zonas de soporte. Ya empieza a llegar acercándose a una zona de soporte importante. No obstante, serán las velas japonesas las encargadas de darnos una tendencia más clara por ahora. Importante, continúa mientras continúe sobre 4.200. La presión bajista permanece, y atentos a las velas japonesas para ver cuándo podemos tener algo de rebote técnico. Cementos Argos ayer continuó con el descenso después de haber tomado algo de utilidad del mercado y de haber roto el soporte de corto plazo. Mientras esté por debajo de los 9.620, 9.620, hay posibilidad de descensos a 9.300 y 9.000. Importante, 9.600 como la resistencia, 9.600, 620, la resistencia para anular el movimiento de corrección y volver a generar presión de compradores. La vela no nos indica nada, simplemente una peonza con muy bajo volumen, 9.620. Cemex Latam Holding empezando a frenar un poco. Recordemos el movimiento de pullback. Ayer intentó presionar esos 12.400, así que nos deja los 12.450. Nos sube un poquito la resistencia, la vela del día de ayer. Solo superando los 12.450 podríamos avanzar hacia los 12.800 y 13.000, nivel de resistencia siguiente, todavía de presión bajista. Si no logra superar pronto esos 12.450, hay posibilidad de continuar cerca de los 12.000 y alcanzar nuevos mínimos. 12.450 es la resistencia para anular la presión bajista. Vamos con Canacol, que ayer aparecen levemente compradores. Recordemos, hay muchas preguntas de por qué la presión bajista. Simplemente es la correlación general con el resto del mercado, el poco apetito en términos de emergentes y la llegada a 5.400. Ayer llegó a soportes que aparecieron levemente compradores, no con mucho volumen, pero algo parecieron. Pero para que ellos tomen control tienen que pasar el 5.600. Si logra pasar el 5.600 hay posibilidad de rebote hacia los 5.900. Van cambiando los niveles constantemente por la volatilidad del activo. Si llega a romper los 5.400, que en teoría es un escenario poco probable, contemplando el comportamiento lateral, el siguiente nivel son los 5.280, 5.280. Importante, llegando ya a zona de soporte, vamos a ver que aparecen compradores con fuerza. Solo rompiendo 5.600 los compradores darían espacio para algo más de movimiento alcista de corto plazo, medio rebote. Vamos con concreto, esos son los escenarios probables para Canacol. Con concreto sigue sin cambiar, sin pasar los 1.120 para poder dar rebote hacia los 1.160. De lo contrario, la presión bajista continúa con muy poca liquidez. Corficol sigue la presión bajista para este activo, solo superando los 36.400. Hablaríamos de la posibilidad de rebotar hacia 37.300. De lo contrario, la presión bajista continúa con siguiente nivel de soporte cerca de los 35. Importante los 36.400, por 36.400 para anular la presión bajista. A lo contrario, el sesgo continúa como el escenario probable. Ecopetrol, en medio de su pullback, aguantando los mínimos previos, no obstante el 1750 es la resistencia importante. Esta semana, mañana miércoles en la noche, tendremos capacitación de múltiplos. Tomaremos Ecopetrol, ya que hablaremos un poco de precio, valor en libros y algunas determinantes desde la óptica del ingreso residual para entender mejor qué es ese tema del precio, valor en libros. No se la pierdan mañana. Entonces tenemos 1750, la resistencia de la presión bajista, mientras esté por debajo de ese nivel aún continúa el sesgo. Están apareciendo compradores en la zona del 620. Si logra aguantar 620, recuerden que el pullback, y pues evaluaremos si hay ruptura o no, puede ser todavía un escenario probable. Si vuelve a presionar el 620, existe la probabilidad de ruptura hacia los 580. Importante los 620 para mantener vigente el pullback, aunque todavía la tendencia sigue siendo bajista. Empresa de Energía Bogotá continúa los descensos después de haber presentado el tema del dividendo, donde sus nuevos niveles de estabilización son 570, 560 como la zona de soporte y queda el 630 como nuevo nivel de resistencia. Ese podría ser el nuevo escenario de un lateral, que es el comportamiento más común para este activo. El cóndor
desciende en el día de ayer, pues a noticias de disminución de endeudamiento. No podemos aplicar técnicos por la escasa liquidez y los saltos constantes en las gráficas, así que no podemos aplicarlo. ENCAM no marca precio desde el 12, 12.30 la resistencia, 11.60 el soporte, no hay cambios, no hay liquidez tampoco significativa en este activo. Se acerca a los 4.90 TV, acción de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Si no logra superar ese nivel, puede descender hacia la zona de los 4.70, 4.60 como siguiente nivel de soporte. Solo si aguanta los 4.90 puede continuar en el lateral. El hecho de volverse a acercar de forma tan rápida después del leve repunte aumenta la probabilidad de ruptura a la baja. En cuanto a la acción del éxito, ayer marcaba la indecisión con muy bajo volumen, los 22 sigue siendo la resistencia importante, mientras estemos por debajo de los 22 aún hay probabilidad de alcanzar 21, 20.800, continuar con el sesgo bajista, solo superando 22 podría dar algo de rebote técnico hacia la zona 22.800, 23 como escenario probable. Vamos con Grupo Argos, 17, si hay ruptura del 17 aumentaría la probabilidad de descenso hacia la zona de soporte de los 16.300, de lo contrario los 17.400 la resistencia. Mientras esté por debajo de 17.400 hay sesgo bajista, superándolo podría avanzar hacia los 18.100. Importante, ruptura de los 17 podría generar nueva presión bajista para este activo que continúa en una zona de indecisión importante. Grupo Aval 1250 es el único activo que sube con baja en calificación, 1220. Si hay ruptura de los 1220, el descenso puede ser hacia los 1200, 1180 como siguientes niveles de soporte. Solo rompiendo 1250 podríamos volver a un sesgo alcista. En cuanto a Grupo Sura, una vela de bastante volatilidad pero con muy bajo volumen. Ayer el volumen estuvo relativamente bajo. Presionó la resistencia a la baja, así que si no supera pronto los 36.900, el movimiento de corrección puede continuar hacia 35.200 y 34. Vamos a mirar si 35.200 aguanta. Y si hay ruptura de 34.900, el impulso puede volver hacia los 38.500 como escenario probable. Si no logra superar de nuevo ese nivel, la corrección podría continuar para este activo. Vamos con NISA, que intenta recuperar los 7.500, pero no lo logra. Solo nos modifica la resistencia a 7.540 con la vela tipo martillo invertido del día de ayer. Mientras esté por debajo de los 7.540, aún hay posibilidad de descensos a los 7.230, 7.100 como niveles de soporte. Solo superando 7.540 podríamos tener rebote técnico a 7.800 o un descanso leve de la presión bajista, aunque en el mediano plazo continúa ese sesgo. Isagen intenta recuperar terreno pero vuelve y pierde, está a 2.800, esta vela todavía le da soporte al 2.700, si logra aguantar el 2.700 puede estabilizarse en ese nivel, si pierde el 2.700 el siguiente soporte está en 2.630 mínimo previo, igual el sesgo continúa bajista. En cuanto a mineros, mientras esté por debajo de los 1.450, bajamos un poco la resistencia a 1.450, la presión continúa siendo bajista, solo superando ese nivel podemos avanzar a 1.630. 1.450. Vamos con Nutresa. Continúa sin superar la resistencia de las velas previas, estas zonas de colas de techo, así que mientras estemos por debajo de los 22.700, el sesgo sigue siendo bajista hacia 22 y 21.400. Solo superando los 22.700 podríamos avanzar hacia 23.300, 23.400 como escenario probable. 22.700 la resistencia importante para este activo. Preferencial Aval 1.260 contra 1.220. Sigue siendo la oscilación de esos dos niveles como el escenario más probable. Y Avianca Holding, fuerte repunte en el día de ayer. Recordemos la noticia de el incremento en pasajeros. De hecho, repuntó con mucha fuerza y bastante volumen. Ha negociado mucho volumen Avianca Holding en los últimos movimientos. Y superó este volumen, el cual nos deja ahora el nivel de soporte importante. 3.370. No se descarta que después del ascenso en el día de ayer, llegando a la promedio móvil de 40, podamos tener algo de indecisión de las tipo doji en esta zona o continuar con el avance a 3.600. Ese es el escenario más probable. Así que si queremos definir que existe mayor probabilidad del ascenso rápido, tiene que mantenerse sobre el 3.440 y estar comprador durante más allá de la primera hora de negociación. Eso aumenta la probabilidad de avanzar a 3.600. De lo contrario, si pierde el 3.440 hay posibilidad de indecisión, pero mientras esté sobre el 3.370
aún se permanece el sesgo alcista. Solo perdiendo el 3.370 podríamos volver a algo de presión bajista hacia 3.300 y entrar a un lateral 3.370 como la zona de soporte importante, 3.440 para la fuerza de movimiento de corto plazo. Vamos con preferencial Bancolombia. Sigue luchando con velas tipo hombre colgado, así que si rompe los 27.500 después de esa vela del día de ayer, existe la probabilidad de corrección a 26.800, 26.700. De lo contrario, si logra aguantar los 27.500, hay posibilidad de continuar con el avance hacia 28.100 y 28.400, donde igual hay algo de resistencia por banda superior de Bollinger con una amplitud relativamente alta. Preferencial Cementos Argos, vela con cola de techo 9.100. Si logra superar 9.100, hay posibilidad de volver a retomar ascensos hacia 9.400, 9.500. Si no supera los 9.100, el descenso puede ser hacia los 8.600. 9.100, la resistencia más importante, 9.100. Preferencial de vivienda continúa dentro de su zona de indecisión sin definir todavía tendencia, así que hemos dejado el 25.500, 26.500, 26.400 como la resistencia y el 25.400 como el soporte. Solo la ruptura de alguno de esos dos niveles nos daría futura tendencia. Por ahora continúa el escenario de indecisión. Preferencia del grupo Argos, 17, solo superando 17 podríamos hablar de un rebote adicional hacia 17.800, 17.700. De lo contrario, la ruptura de los 16.500 podría generar presión hacia 16 y 15.500. Preferencia del grupo Sura, ayer nos deja resistencia en 36.100, mientras esté por debajo de 36.100 aún puede completar corrección a 34.800 y mantener sesgo alcista. Si la corrección es más profunda se perdería un poco el sesgo. Primer soporte 34 y 33.300 para hoy, 36.100. La resistencia importante en preferencial grupo Sura. Vamos con Pacific Rubiales, que no hay cambios, sigue el comportamiento de indecisión sin cambios por ahora, así que permanece esa zona de indecisión para Pacific hasta que no tengamos el proceso de venta. En Terpel continúa también sin cambios significativos y por último valoremos simplemente para ver si hay algo raro. Sigue 400, 420 sin marcar precio desde el 16. Así que cada activo tiene su propia tendencia. Hay bastante sesgo bajista en muchos activos, solo superando la resistencia de corto plazo hablaríamos de la posibilidad de un repunte adicional. De lo contrario, el sesgo bajista podría continuar para nuestros activos. Mercado internacional con datos económicos mixtos, intentan mantener lo que es el impulso alcista en medio de buenos datos económicos. No descartemos que sea una jornada volátil a la espera de lo que será Grecia, que mantiene el panorama mixto e indeciso. Bueno, vamos con preguntas. ¿Cuál es su opinión acerca de la durabilidad del ascenso de Ecopetrol de ayer? Por ahora sigue siendo el escenario probable, ese pullback, ya dependerá del 1750 si tenemos el cambio de dirección o no. Simplemente está en mínimos y aparecen compradores con fuerza. ¿Por qué cae tanto Canacol? La correlación con el resto del mercado y el comportamiento lateral del precio del petróleo. Sigue siendo el escenario que lo mantiene bajo presión. Llega llegando soporte con leve presencia de compradores, pero no un volumen muy alto. Partiendo del hecho que la economía se va a desacelerar en Colombia, ¿qué puede suceder en el mercado local? Pues lo que estamos viendo es que esa desaceleración pues, contribuye a mantener la tendencia bajista. Ya se descuenta parte de la desaceleración, dependerá de qué tan fuerte sea la desaceleración con base en el estimado por los analistas para determinar si podemos descansar o cambiar de sesgo o incluso acelerar las caídas. Porque el año pasado Argentina con datos y crecimientos tan malos subió la bolsa enormemente. Inflación, el tema es el tema de la inflación también genera ese ajuste en precios. No sé la explicación correcta, no conozco nada de Venezuela y Argentina, pero fueron dos países que con desempeño muy malo tuvieron ascensos en bolsa, pero a la vez también tuvieron procesos inflacionarios significativamente altos. No puedo dar una respuesta, no lo conozco, solo encontré esa correlación extraña ahí. Podría repetir Cemex Latam Holding, está en el movimiento de pullback, importante Cemex Latam Holding, que nos deja como resistencia el 12.450. Ese es el nivel para que pueda tener un rebote otra vez hacia su zona de lateralidad. De lo contrario, la presión bajista podría continuar. ¿Qué tan posible es que la preferencial Bancolombia continúe con tendencia alcista? Estamos en una lucha entre compradores y vendedores para Bancolombia, por eso la vela tipo hombre colgado. Así que dependerá del soporte de corto plazo el mantener el impulso. ¿Qué acciones están baratas? Eso lo aprenderemos con múltiplos esta noche. Así que nos veremos en la capacitación. Por ahora están los múltiplos un poco ajustados a
a lo que consideramos el promedio del sector, así que digamos que no estamos diciendo baratos ni caros, simplemente ajustados al precio. Hoy empieza el periodo de exdividendo de BBC, debería corregirlo. Si hoy inicia el periodo de exdividendo, recuerden lo que sucede con el periodo de exdividendo, solemos tener algo de descensos adicionales en la cotización del activo y después dependerá del panorama general. Bueno, veo que no hay muchas preguntas, el panorama continúa siendo el mismo, las resistencias de corto plazo lo más importante para definir un cambio de dirección en los mercados. Muy buen día entonces para todos. Si no les ha llegado capacitación sobre múltiplos, por favor escribirnos en comunicaciones y trading@correval.com para solicitar el link de la capacitación. Muy buen día para todos.